Bronislaw Malinowski, Argonautas del Pacífico Occidental, primera obra de antropología en el mundo. Se trata sobre la primera obra en plasmar la teoría de campo experiencia presencial de referencia histórica. Es una obra que crea la teoría funcionalista, donde pasó varios años estudiando y observando la vida de los troibandeses, siendo una reflexividad donde como etnógrafo habla en primera persona. Malinowski cientifica la cultura, la crea funcional. La cultura es un conjunto integral en que los varios elementos son interdependientes. Tales actividades y objetos están organizados de importantes y vitales tareas en instituciones como la familia, el clan, la comunidad local, la tribu y los equipos organizados para la cooperación económica y actividad política, jurídica y educacional. Malinowski se forja como objetivo aprender el lenguaje del nativo en primera instancia para poder abordar en la vida social y participante, así como al punto de vista del nativo. Malinowski define el trabajo etnográfico como la forma de acceso a la información de primera mano, donde el mito lo define como las narraciones ficticias y fantásticas que buscan explicar el origen del mundo, las condiciones de vida que delimitan espacios sagrados de lo profano y delinear comportamiento para mantener costumbres, donde todos sentimos curiosidad y tratamos de generar respuestas sobre todos los fenómenos que nos rodean. Francis Bacon se le atribuye el método científico como parte de la hipótesis de lo específico a lo general. David Brown, en sus estudios sociológicos sobre la mentalidad de los pueblos considerados primitivos, define a la ciencia como racional y la mente salvaje es prelógica y no diferencia lo natural de lo sobrenatural. Podría decirse que la magia gobierna los destinos humanos. Para los Trovian, esta es de gran importancia en el Kula, ya que provee al hombre con poder de dominar la naturaleza, siendo también un arma contra peligros y amenazas, y esta ayuda al bienestar material y la salud. A su vez, la magia es la que controla todo para ellos, algunos por espíritus maléficos o magia negra, como lo es la muerte, las enfermedades crónicas y agudas, y todos los males que no tienen explicación para el ser humano, en este caso por los Trovian. Por ejemplo, el Taubau produce epidemias. El Togwai provoca dolores lazarentes y enfermedades leves. Estas dos son ejemplos de seres no humanos que ejercen alguna influencia directa sobre los hombres. Durante este capítulo se menciona a los Buagau, que son los hechiceros humanos que llevan a cabo su labor por medio de la magia, y las Molocoaxi, que son las brujas voladoras. Estas se relacionan con los momentos dramáticos como muerte, catástrofe, y se les relaciona con el mar. Ambos tienen la capacidad para destruir la vida humana y dirigir otros agentes de destrucción. Existe gran cantidad de magia, como la es la magia de la belleza, de los huertos, la magia que se le lanza a los huertos rivales, magia para fenómenos naturales como lo son la lluvia y el sol, y el viento para asegurar la navegación y la pesca. Existen también magias para las actividades económicas, llamada caloma, que es la magia comunal de los huertos y pesca. La creencia en la magia es una de las grandes fuerzas psicológicas que colaboran a la organización y sistematización del esfuerzo económico en la Astrovian. La capacidad artística también se le atribuye a la magia. Las pasiones, o lo que llamaríamos sentimientos, como el odio, envidia o celos, son considerados expresiones de los Buagau y las Molokwauxi, responsables de la brujería. También existe la magia de maldiciones eventuales, que es para proteger la propiedad de posibles daños que otros puedan causar, la magia de la guerra, la magia para alejar las tormentas, para resucitar a quienes les ha caído un rayo. La cantidad de magia mencionada solo nos muestra lo amplia que es y la importancia que le dan.
Conocer lo que el indígena conoce como magia es un trabajo complicado. Ellos no comprenden que lo que hacen es un rito. Ellos tienen sus postulados por seguro. No dudan ni se preguntan el porqué de sus creencias, que viven en su imaginación o experiencia. No hay forma de confiarse de un informador. El etnógrafo debe crear sus generalizaciones por sí mismo, con ayuda de recursos recogidos. Posteriormente, ya con una idea general y el conocimiento de una terminología indígena, puede conseguir opiniones de los indígenas sobre los hechos reales. Debe de plegarse a los modos indígenas de pensar. ¿Cómo se ha inventado vuestra magia? Esta pregunta, al realizársela a un indígena, no tendría una respuesta. Examinando las mitologías de las distintas formas de magia, se puede ver que hay directa o indirectamente puntos de vista sobre cómo la magia llegó al conocimiento del hombre. Según la creencia indígena, la magia no fue creada o inventada, la magia ha sido traspasada como algo que ha estado ahí siempre. En algunos casos se representa como habido nacido de una mujer de Casanaí, quien dio a luz a la lluvia y a la magia. Desde entonces se ha ido traspasando por el subclán de esta mujer. También la madre mítica del héroe civilizador, Tudaba, dio a luz, entre otras plantas y animales, al pez Kalala. La magia de este pez también se le debe a ella. En el mito de origen de la magia Kaigaú, la que protege a los marinos que se ahogan de las brujas y otros peligros, la madre dio a luz al perro Tokubueidoga, al que le pasó la magia. En ninguno de estos casos nos indican que las mujeres hayan inventado la magia. Algunos afirman que la han aprendido por línea matrilineal y en este caso la mujer sabía la magia por tradición. Otros mitos que no tratan a detalle los orígenes de la magia muestran que la magia se remonta de los primeros tiempos del mundo y que es algo autóctono. La magia Kula de Gumasila salió de la roca de Selawaya. La magia de la canoa salió de un agujero de la tierra. La magia de los huertos traídas del subsuelo por los antepasados. Y las magias más locales como la magia del pescado se supone fueron sacadas de la tierra. Todas las formas de magia han sido traspasadas a las personas por seres no humanos, quienes sirvieron de intermediarios pero no fueron los inventores. Los indígenas no pretenden contar cómo se originó la magia, sino cómo la magia llegó a manos de tal o cual grupo. Debe decirse que la magia no se inventó nunca, se ha pasado de un hombre a otro, de padre a hijo o por línea materna. Crea, pero nunca ha sido creada. Modifica, pero nunca se deben modificar. Comprendiendo lo anterior, podemos cambiar la dirección de la pregunta para que nuestros entrevistados tengan una respuesta. ¿Dónde encontraron los seres humanos la magia? Todas las magias se encontraron en el mundo inferior. Los espíritus nunca nos entregaron ninguna fórmula, nos dieron canciones y danzas, pero no la magia. En esta afirmación se expresa la creencia de forma clara y directa, confirmada por diversos informantes. Destaca en el hecho de que la magia tiene raíz en su tradición, recibidas de generación en generación. Al mismo tiempo, coinciden la magia como algo esencialmente humano, no es una fuerza de la naturaleza captada por el hombre. En la mayor parte de los casos, la magia se refiere a las actividades humanas o a la respuesta de la naturaleza a las actividades humanas. Entonces, ¿qué significa la magia para los indígenas? Para conseguir una visión profunda, estudiaremos las celebraciones mágicas. La magia presenta tres aspectos fundamentales en cualquier lugar: la fórmula, el rito y la condición social del ejecutante. El conjuro es el componente más importante, llamado yopa en su lengua natal, y mewa para la palabra magia. Esta es la parte secreta de la magia, solo la conoce el círculo esotérico de los iniciados. Existen varios tipos de ritos, los cuales son los conjuros que se murmuran directamente sin ningún rito que los acompañe, los conjuros acompañados de sencillos ritos de impregnación, los conjuros acompañados de un rito de transferencia y los conjuros acompañados de ofrendas
e invocaciones. Las palabras mágicas son, por así decirlo, incrustadas en la sustancia mediante una constante repetición, y para entender mejor esto, debemos investigar las concepciones psicofísicas de los indígenas. El nanola es un término que designa la inteligencia, la capacidad de aprender, las fórmulas mágicas, habilidades manuales y cualidades morales. La nanola reside en la laringe, órgano de la fonación. El individuo que no puede hablar lo nombran tonagogua y se trata con los deficientes mentales. La memoria y almacenamiento de fórmulas y tradiciones son aprendidas por el corazón y residen en el vientre. Un hombre tiene un buen nanola cuando es capaz de retener gran cantidad de fórmulas, pues aunque penetran en la laringe, conforme las aprende repitiéndolas palabra por palabra, tiene que almacenarlas en un receptáculo mayor o más cómodo, en el fondo del abdomen. Todo el mundo lleva la magia en el abdomen. La fuerza de la magia cristalizada en las fórmulas mágicas la transportan en su cuerpo los individuos de la actual generación. Ellos son depositarios del más valioso legado del pasado. La fuerza de la magia no reside en las cosas, está dentro del hombre y solo puede manifestarse mediante su voz. La sucesión de la magia es matrilineal. Un individuo le puede regalar a su hijo cualquier magia, pero está obligado a renunciar a su privilegio cuando fallezca su padre y no le está permitido pasárselo a su hijo, a menos de que este último permanezca también al grupo local gracias a un matrimonio entre primos. Algunas veces se vende o cede la magia de un clan a otro. Donde todavía se mantiene el carácter local de la magia, el mago debe pertenecer al Dala, subclan o grupo local. En los demás casos, se reconoce el carácter local de la magia. La magia sistemática es un cuerpo sucesivo de encantamientos y ritos que tienen un orden preestablecido. No puede omitirse una vez iniciada la serie. El kula, o la magia de la canoa, es un tipo de empresa o actividad que nunca marcha sin el acompañamiento de la magia. La relación entre la actividad práctica y la magia que la acompaña es muy íntima. Las etapas y acciones de la práctica y los ritos y conjuros de la magia se corresponden paso a paso. Ciertos ritos deben celebrarse con objeto de inaugurar determinadas actividades, otros tienen al lugar del trabajo práctico, otros incluso son parte integrante de la actividad, pero para la mentalidad indígena cada uno de los ritos y conjuros es absolutamente indispensable para el éxito de la empresa, exactamente igual que lo es la actividad práctica. Son inseparables porque el trabajo precisa de la magia y la magia solo tiene sentido como un ingrediente indispensable del trabajo. Por lo tanto, la magia sistemática consiste en un cuerpo de ritos y conjuros asociados con una empresa dirigidos hacia un fin y progresa sucesivamente con ceremonias que deben tener lugar en un momento adecuado. El poder de las palabras en la magia. Algunos datos lingüísticos. El propósito de este capítulo es dar a conocer qué clase de palabras son las que se cree que ejercen un poder mágico. En una serie de planteamientos hecha por el autor Malinowski, en su criterio hace referencia a las variantes posturas sobre el poder de las concepciones de la magia y el lenguaje, así como los conjuros, donde nuestro autor considera que las palabras poseen densidad propia. Malinowski recogió un amplio corpus lingüístico de los conjuros recitados en los rituales mágicos e intentó explicar el origen mágico de las palabras, definiendo que tenemos pensamiento racional y magia en el pensamiento. En esencia, ningún pueblo es prelógico y predecir es tarea del etnógrafo. Cada conjuro muestra indiscutiblemente signos de ser una recolección de adicciones lingüísticas de diversas épocas. Prácticamente en todas hay una gran cantidad de material arcaico. Los conjuros están siendo constantemente remodelados conforme pasan por cada cadena de magos, dejando cada cual su marca. En los conjuros se centra el poder místico y la fuerza de las palabras, más allá de lo evidente, de lo paranormal. El alma que ayuda a comprender más allá de la vida,
basada en dogmas de fe. La ciencia trata de verificar los argumentos. Esta innova, demuestra que es fiable y sabe que se equivoca. En los conjuros no verifica nada. Ellos son misteriosos y se transmiten a través de funciones que tienen en la sociedad, ordenando la vida de las personas. Estos conjuros por sí mismos ritualizan el optimismo de los seres humanos, siendo una forma de meter el deseo o que tengamos a bien esto. No incluye que se hagan otras cosas y que existan conductas de miedo. Cada conjuro muestra indiscutiblemente signos de ser una recolección de adicciones lingüísticas de diversas épocas. Prácticamente en todos hay una gran cantidad de material arcaico. Los conjuros están siendo constantemente remodelados conforme pasan la cadena de los magos, dejando cada cual su marca. Para lograr construir una traducción literal y posteriormente pasarla a una versión libre, hay que superar dos problemas. Uno, una gran parte de la magia no está en un idioma habitual, así que tienen que encontrar un equivalente actual de la palabra arcaica, como nombres míticos compuestos extraños no construidos. 2. La magia no está construida según el estilo narrativo y no sirve para comunicar ideas de una a otra persona. No pretenden tener un significado lógico y continuado. La magia es un instrumento destinado a que el hombre ejerza los poderes sobre las cosas y su significación, dando a esta palabra un sentido más amplio. Solo puede entenderse en relación con su finalidad. No es un significado de ideas entrelazadas de forma lógica o temática, sino de expresiones que se encajan entre sí y en conjunto, según lo que podría denominarse el orden del pensamiento mágico. Existe una estructura típica de los conjuros largos. La primera parte es la uula, la segunda es tapaguana y la última es dojina. Uula es la parte inicial del conjuro, la introducción. Se traduce literalmente como la parte inferior de un árbol o pilar, la base de cualquier estructura. Y en algunos casos quiere decir la razón, la causa o también el principio. El indígena le aplica la primera estrofa de una canción y el exordio de una fórmula mágica. La palabra uula son expresiones cortas, cortantes que representan un conjunto de ideas, una frase e incluso toda una historia. El tepuana es la parte central o principal de un conjuro o canción. Literalmente se traduce como superficie, cuerpo, tronco o parte central del árbol. Es la parte más larga del conjuro, puesto que tenemos toda una lista de palabras que deben repetirse con varias expresiones clave. Es la parte más difícil de traducir y esta expresa términos menos arcaicos y condensados que el uula. Muchos conjuros carecen de esta parte. La palabra clave o expresión clave siempre compone de la parte final del uula. Se recoge de nuevo y se repite varias veces como para fijarla o grabarla bien. El dojima es la parte final o conclusión del conjuro. Literalmente se traduce como la punta o la extremidad. Se utiliza un lenguaje vigoroso y exagerado. Fonéticamente, el hecho que más sobresale de los complejos sonidos puramente onomatopéyicos, tales como sididi o saididi. Presenta algunos giros metafóricos interesantes, tales como la descripción del tiempo en el conjuro de Kaigagabile, donde la diferencia de velocidad entre el mago y sus compañeros se expresan mediante una alusión al sol de la mañana y de la tarde. Se encuentran algunas alusiones míticas. Es la parte menos importante del conjuro. A veces, la palabra dapwana, que se traduce como cima, sustituye al dojima. Por lo tanto, se debe imaginar al conjuro como un árbol, correspondiendo al principio a la base o raíz sería la uula, la parte central o el tronco sería el tepuena y finalizamos con la punta que sería el dojima.